Antes de que existiera Machu Picchu, antes de que los incas dominaran los Andes, ya existía el fuerte de Samaipata, un lugar que esculpieron culturas perdidas y que hoy muchos aseguran fue usado por seres de otro mundo. Habla de platillos voladores en esta línea. Hace 2300 años. Han hallado momias en esta puerta. Los espíritus están presentes y podían comunicarse. Reencarnación de los muertos. Reencarnación de los muertos. Para llegar a Samaipata partiremos desde Santa Cruz. Pero Samaipata vamos a ir en Trufi, tan solo por 30 bolivianos. Y luego de 120 kilómetros de recorrido, ya llegamos a Samaipata después de 2 horas y media. Y ahora sí, vamos a conocer la plaza y pasear por los alrededores y ver dónde nos hospedamos. Samaipata no es solo un pueblo, es un cruce de culturas. Bolivianos, europeos y viajeros de todo el mundo conviven aquí. Y lo mejor, está rodeado de maravillas, el Parque Amboró con su selva virgen, el fuerte tallado en piedra, el bosque de helechos gigantes y las cuevas con cascadas naturales. En Samaipata cada día puede ser una nueva aventura. Aquí podemos ver esta madera tallada, que es una escultura en honor a don Antonio José de Sucre, que forma parte muy importante de la independencia de Bolivia. Luchó en la batalla de Samaipata junto al general Agustín Saavedra. Me recomendaron un hostal a 4 cuadras, allá voy. Vamos a coger la habitación. Estamos en los hostales de jardín, desde camas compartidas de 30 bolivianos, derecho de acampar, 45 bolivianos, cuarto privado por 60 y la cúpula 150. Qué hermoso, no puedo estar más contento con el lugar donde voy a dormir. Son las 5:30 y miren lo que escucho. Caminaremos por Samaipata de noche, pero primero cenaremos para tener fuerza. Nos han recomendado la pizzería. Regularmente yo como en el mercado, comida tradicional, y de verdad es que no me arrepiento porque está buenísimo. Esta es la aceituna y cebolla, y tan solo 22 bolivianos. Media pizza, un regalo, y por la calidad, un precio excelente. Mañana será un gran día, vamos a descansar. Hoy solo tenemos una actividad, el fuerte de Samaipata, y vemos con qué la rellenamos, porque después tenemos que esperar a la salida del bus a Sucre, que no sale, como les expliqué, hay que pararnos en la carretera y esperar a que pase uno que nos lleve. Lo primero, a tomar desayuno, así que ingresamos al mercado, buscando los puestos de comida y veremos qué encontramos. He pedido un jugo de fresita, frutilla le dicen aquí, una empanada que ya se acabó, de queso que está buena, y me traen ahora un pan con palta, con tomate, como es costumbre aquí en Bolivia. Todo esto por 6 bolivianos. Me salió con yapa. Nos vemos en Samaipata. Pueden ir al fuerte en taxis que parten desde la plaza o en moto como lo hice yo por tan solo 30 bolivianos. Incluso si tienen más tiempo pueden ir caminando entre las montañas con espectaculares vistas. Llegamos al fuerte de Samaipata. No es por nada, pero estamos en un patrimonio mundial. Este ingreso por 50 bolivianos como extranjeros. Hoy vamos a visitar el fuerte de Samaipata para conocer el sitio arqueológico. Hay que ver esta montaña, es la montaña tallada, la más importante. La montaña sería un lugar religioso, un lugar sagrado sería. El fuerte está a tan solo 800 metros, pero antes pasaremos por una zona con gran eco. No, dice, el eco contesta. El eco es medio de comunicación. Los antiguos pueblos, gracias al eco se conectaban. No había celulares, WhatsApp, nada. Entonces, gracias al eco se movían. Subían a las montañas, tocaban algún instrumento, el eco va repartiendo. Estamos solos, así que buena decisión. No puedo creer que ya estoy frente al petroglifo más grande del mundo, centro ceremonial y astronómico tallado en roca arenisca. Contiene cientos de nichos, canales y figuras zoomorfas. Las cerámicas encontradas bajo estructuras monumentales datan desde 1 milenio antes de Cristo
y denotan el uso ritualístico y ceremonial del lugar desde tiempos remotos. Su ocupación iniciaría 500 años antes de Cristo con poblaciones proto-chanés que bajaron de las llanuras de Moxos de filiación arawak, cuyos orígenes podrían remontar hasta las primeras migraciones conocidas de América. A partir del año 300 de nuestra era, se evidencia cerámica y construcciones pertenecientes a los chanés del periodo Mojocoya, para luego ser ocupado por los chanés del Gran Grigotá, y hasta en 2 ocasiones por los incas como centro ceremonial y capital de provincia del imperio. 600, 700 casas todavía no excavadas. Hay muchas casas. Allá se ve Palacio Inca, al fondo. Con lo expuesto podemos afirmar que el cerro ha sido un sitio de encuentro para culturas de los Andes y la Amazonía. Vamos a un mirador más cercano para poder mostrarles a detalle cada área de este majestuoso templo. Frente a nosotros se presentan 5 tallados de figuras zoomorfas como el jaguar y el puma, que simbolizan dioses amazónicos y constelaciones andinas. Figuras como la serpiente y el ñandú ya están desapareciendo. No es posible datar la fecha en que se realizaron, más por comparación estilística se puede afirmar que son pre-inca. Más adelante apreciamos el muro inca, que está sobrepuesto a un tallado más antiguo. Esto nos deja evidencia que estos tallados no fueron hechos por los incas. Tras el muro se presenta el dorso de la serpiente, usada para rituales y sacrificios. Sus líneas de doble zigzag simulaban la silueta de una serpiente viva al verter líquidos en ellas. Esta área ha recibido diversas interpretaciones que trataremos más adelante. En el punto más alto del cerro y con mayor dificultad de acceso se encuentra el coro de los sacerdotes, usado solo por la élite. Es un círculo profundo tallado donde el número 9 está representado por doquier. Para los arahuacos representa la conexión con lo divino, y para el mundo andino representa sabiduría y el agua en forma de lluvia. Y es justo con la lluvia donde en diversos tallados usados como espejos de agua se ven reflejadas las constelaciones, y es entonces donde los sacerdotes interpretaban cánticos y mantras que en cierto punto vibran con los líquidos en sonidos expansivos por su ubicación, haciendo conexión con lo sagrado. Algunos astrónomos creen que está orientado hacia las constelaciones de la Cruz del Sur y Escorpio. Lo interesante es que estas constelaciones tienen importancia ritual, tanto para los pueblos amazónicos como para los andinos. ¿Casualidad o diseño? Toda la secuencia en la espalda de la roca tiene la apariencia de una escena mítica: la serpiente y el felino cuidando o peleándose por el sol. Todo representando la trilogía andina: el mundo de abajo, el mundo terrenal y el mundo de arriba, creencia compartida con los chanés y sus antepasados arawaks. Ahora descenderemos hacia el lado sur, donde existen 5 templos ceremoniales que, por la forma trapezoidal de sus nichos, podemos afirmar que fueron realizados por los incas. Sobre estos espacios ceremoniales existen cientos de tallados que simulan ser sillas. El primero, el templo de las sacristías, consta de 5 casas sacerdotales, 4 de ellas tallados en la roca madre. Se indican que estuvieron enchapadas en oro. ¿Será por ornamentación? ¿Por simbología del sol? ¿O acaso sabían de su conductividad? El oro es el mismo rayo solar, pero actualmente lo que es oro y la plata es distinto valor ya. 3 habitaciones, 1, 2, 3, los 3 son iguales. Cada uno de estos portales sacerdotales tenían 2 ventanas. En total formaban 3. ¿Qué quiere decir? Terrenal. Número 3 es un número muy importante. El segundo, conocido como el Templo de las 10 Hornacinas, lugar ceremonial donde colocaban a las momias de sus antepasados o las estatuas de sus dioses para culto diario de altos dignatarios. Para los incas, el número 10 simboliza perfección, la conexión con la Pacha y la materialización de lo divino. Ahora, ¿qué me cuentas sobre estos portales? En el 75 ya han estado limpiando, han hallado momias en esta puerta. Hablaban con ellos como en forma de comunicación, con los espíritus están presentes, podían comunicarse, es reencarnación de los muertos. De esa manera estas puertas se llaman sarcófagos, lo llaman ahora. ¿Cuántos son? Puertas sarcófagos. ¿Cuántos son? Número 10 son ahí. Son 10. Número 10 son. Ahí está el 5 también. Acá son 5 y acá son 10. Templos sacerdotales, portales.
El tercer templo, con 5 nichos más grandes y a su lado nichos más pequeños de jamba simple y doble, desde donde parte una escalera central a la cima de la roca. Al fondo, el cuarto templo cortado íntegramente en la roca y el quinto prácticamente destruido. Como bien nos comenta don Cecilio, falta acabar por limpiar estos vestigios. Ahora estamos frente a la mayor prueba del paso de diferentes culturas. Aquí se encuentra la casa colonial, 2 casas incaicas y restos de construcciones de culturas preincas amazónicas. Por esta razón toma el nombre de la Plaza de las 3 Culturas. Al este encontramos tallados más notables en forma de candelabro, también con 18 sillas, o nichos como en el coro de los sacerdotes, y en especial una galería de nichos en forma de L, que también está sobrepuesta a más tallados, y contaba con diversos nichos enchapados en oro y plata. Su función era determinar solsticios y equinoccios. Por su difícil acceso, el área norte era usada solo por altas jerarquías y también encontramos un templo de 5 hornacinas, de similares dimensiones y usos que las del lado sur, pero estas son preincaicas. ¿Qué representaban estos? ¿Qué serán? Este recinto con 4 nichos de doble jamba grabados en la pared podría simbolizar el mito del origen inca que relata que los 4 hermanos Ayar, junto con sus 4 hermanas, salieron de una cueva en la roca. Uno de ellos, Manco Cápac, habría matado a las otras 3 parejas y fundó con su hermana el linaje real de los incas. En la cara superior de la roca se han hallado imágenes de 2 cóndores y representaciones de Manco Cápac y Mama Ocllo, los míticos fundadores del imperio andino, que se habrían detenido en Samaipata en su éxodo desde el Titicaca. Miren a todo lo que podían ver. Seguramente aquí apuntaba el solsticio de verano. Ya culminamos el recorrido alrededor de todo el templo. Ahora vamos con lo que no te van a contar en los libros de historia. Hay investigadores alternativos que aseguran que esta roca no es un centro ceremonial, sino una pista de aterrizaje para naves extraterrestres. Las canaletas serían líneas guía, las marcas códigos. Esta teoría se basa en comparativas con pistas de lanzamiento actuales y formula posible evidencia de representaciones de dioses piloteando naves. Cabe resaltar que existen leyendas de Samaipata reflejadas en diversas crónicas que relatan que los dioses subían a los cielos en caballos de fuego. Incluso los pobladores relatan luces extrañas en el cielo y testimonios de contacto. Tiene como 30 metros. Para algunos viajeros habla de platillos voladores en esta línea. Sí, como un aeropuerto, como Nazca, digamos. Parecía el de Nazca. Parecía el de Nazca, ¿no? Si bien es cierto, sí creo en un contacto con hermanos mayores, más esta hipótesis se me hace bastante imaginativa. Lo que sí me causa intriga es que, al igual que en las líneas de Nazca, visto desde el cielo, podemos apreciar el arte de la roca como un gran cuadro rupestre. Incluso algunos complejos lucen como representaciones de animales. La pregunta es para quiénes estaba diseñada esa vista desde el cielo en épocas tan remotas. ¿Quiénes serían esos seres? ¿Acaso los dioses? Samaipata es una loma santa, la cual atrajo a culturas antiguas incluso desde cientos de años antes de Cristo. Al ser una formación natural excepcional, le otorgaron un carácter sagrado. En la medicina china tradicional, los meridianos del cuerpo humano son vías energéticas invisibles que recorren el cuerpo conectando órganos y el chi. La Tierra, al ser un ser vivo, funciona por igual, y es en Samaipata que cruzan líneas ley, red que sirve para mantener el equilibrio energético del planeta. Samaipata está alineado con otros puntos como Machu Picchu, Nazca y hasta las pirámides de Egipto, siguiendo las llamadas líneas ley. La comprensión del flujo energético de la Tierra ha sido parte del saber ancestral de muchas culturas. En los Andes, los incas desarrollaron el sistema de seques,
líneas simbólicas que partían del centro ceremonial de Cusco y se extendían hacia templos y lugares rituales en todo el territorio. Estas líneas estructuraban no solo el espacio físico, sino también el orden espiritual del mundo andino. Se consideraban vías de conexión entre la tierra, los astros y el linaje espiritual de la comunidad. Hay chamanes que aseguran que esta roca fue un portal a otros mundos, mucho antes de los incas. Para los arqueólogos, el dorso de la serpiente, para mí, la misma gráfica de ADN del torrente sanguíneo que he visto en muchas ciudadelas mayas. Durante el reinado del Inca Huayna Cápac, se envió el soberano Huacané a reconquistar estas tierras, formando una alianza con el cacique Gricotá, fundando así, junto a su hermano Condori, la capital entre las fronteras del Collasuyo y Antisuyo, que llamaron Huanaco Pampa. Durante ese reinado se realizaron los templos con hornacinas que acabamos de ver, el Acyahuasi, con más de 2000 mamacunas o mujeres del sol, y la Cayanca, que ahora iremos a recorrer. Esta majestuosa obra tuvo muchas etapas, iniciando con los chanés, hace 2300 años. Ellos tallaron la roca, con fines astronómicos, de adoración o ritualístico seguramente. La era inca, estuvieron aquí un corto tiempo realmente, pero hicieron muchas edificaciones que vamos a poder ver. Y posteriormente la llegada de la colonia española, ¿no?, que dominó también ese sector y le volvió un fuerte estratégico entre Paraguay y Lima, Perú. La presencia de esta gran plaza central, edificios públicos como la Cayanca, terrazas de cultivo, colcas, templos y el altar central, que en este caso es la mismísima roca tallada, permiten catalogar a Samaipata como una capital de provincia inca y fue uno de los templos ceremoniales más importantes del Imperio Incaico. El reinado inca duró muy poco, siendo desplazados en 1526 por los guaraníes, también conocidos como chiriguanos, quienes toman la ciudadela atraídos por el control de las minas de Samaipata y Saipurú. Años más tarde, los españoles toman esta ciudadela. Existe evidencia arqueológica de 2 huellas de quemaduras que corresponden a las invasiones más desastrosas por parte de los chiriguanos y españoles. Edificio súper largo, multifuncional. Habitaban los incas. Para los incas era militar, civil, religioso, mercado, sala de conferencia. Según una tradición oral de Pauyo Inca, hijo de Huayna Cápac, existiría un gran tesoro inca en la tierra misteriosa de Moxos, y dentro de la roca sagrada tesoros más valiosos que el oro. Incluso hay relatos de este tesoro desde tiempos prehispánicos. A pesar de intensas búsquedas en el pasado, el tesoro no ha sido encontrado. Según crónicas, debido a que los incas se lo llevaron y sepultaron en la selva amazónica, lo cual concuerda con el gran tesoro del Paititi, o el dorado como lo llaman los españoles. Incluso se dice que el tesoro estaría dentro de túneles debajo de estas tierras, y ya vamos llegando a su posible acceso. Actualmente tiene 1,40 m de diámetro y tan solo 12 metros de profundidad, ya que se indica que ha sido dinamitado debido a constantes y peligrosas incursiones para buscar el tesoro. En 1940 se logró medir hasta 36 metros de profundidad, gracias a evidencia científica actual de la existencia de chincanas incas. Es posible que este sea un acceso a una galería subterránea que gira hacia el cerro, como indican diversas crónicas. Ya estamos de salida, pero aún podemos ver la roca tallada más grande del mundo y así nos despedimos. Ya nos vamos del fuerte. Aunque se llame así, no fue una fortaleza. Es en la década de 1570 que los españoles reutilizaron el sitio como fortín militar contra los chiriguanos, construyendo la casa colonial que ya visitamos, dando origen así al nombre El Fuerte. Ahora nos dirigiremos para las cuevas, pero primero haremos una parada para almorzar. Almorzamos en el Mercado Nuevo, un buen completo, con solo 15 bolivianos. No. Sí estábamos un poco lejos, aproximadamente nos hemos demorado una media hora en la moto. Aquí respeten el orden, primero vayan a la segunda, que son los 50 metros, y luego a la tercera.
para pasar a la tercera cascada, de preferencia háganlo descalzos o con zapatos de agua. No con zapatillas, por favor, salvo que sean contra el agua. Las botas escarpa, demasiado buenas. Así que hermanitas, si ven este video, te amo, muchas gracias. Este lugar está riquísimo para venir varias horas, de verdad. Esta pasito parece arena de playa incluso. Bueno, ya saben, el lugar es hermoso, vale totalmente la pena venir. El mejor circuito es primera cascada, segunda, cruzar el río, mirador, tercera cascada y regresan por debajo. Regresamos rápidamente porque debemos encontrar nuestro bus para Sucre, recuerden. Tan solo $51 por toda esta grandiosa aventura. Por otra media hora en moto, ya estamos de regreso al hostal, ahora en ruta a la carretera y a esperar que pase un bus para que nos lleve a Sucre. Suscríbete al canal si quieres más destinos así, reales, mágicos y viajables por tu cuenta. Y deja en los comentarios si piensas que Samaipata fue una obra humana o algo más. Gracias por visitar Samaipata, distinguidos amigos. Visiten siempre Samaipata. Chao, chao. ¡Síganos!